Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro primer foro de análisis DIFEN. Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nombre del equipo de DIFEN Abogados por estar hoy aquí y poder compartir y acompañarnos con estas tres grandes mujeres ponentes y grandes exponentes dispuestas a compartir de su conocimiento y por supuesto de su experiencia, donde cada una de ellas abordará desde sus trincheras y perspectivas sobre este tema que nos atañe a todos, nos involucra a todos. Un tema por demás controversial, pero más que controversial es un tema preocupante, es un tema de salud pública y se trata de la violencia de género y la violencia familiar. El día de hoy le damos también la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando por la plataforma de la página oficial de Facebook y por supuesto a través de la plataforma de Zoom, que los que lograron registrarse e ingresar también ya nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidas a cada una de ustedes, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, dentro de los temas que se estarán abordando será también temas relacionados con el rubro de impartición de justicia, tanto en materia familiar, pero también en materia penal. No solo eso, sino de la importante intervención de las autoridades que responden en la atención de las víctimas de violencia familiar y de género en México. Se desarrollará a lo largo del programa el análisis de diversos factores que influyen de manera directa e importante tanto en la generación, pero también en la mitigación de este problema social. El contexto actual de confinamiento, pues también a raíz de la contingencia nos ha puesto como familia, pero como sociedad grandes retos, muchísimos retos, en donde no debemos dejar de observar que tenemos que superarlos desde la misma concepción del núcleo familiar. Abordaremos el replanteamiento incluso de la familia como esa semilla grave pero generadora de violencia que impacta a nuestra sociedad, por supuesto. Actualmente en México contamos con un alto índice de violencia familiar, incluidos en este rubro todos sus integrantes sin excepción. Distingo de género, todos sus integrantes están contemplados dentro de la violencia familiar. Según el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, existe un incremento exponencial y sus estadísticas, que datan del 2015 al 2020, se señala que este incremento ha acarreado, incluso registrándose en 2019, un total de 204,128 delitos de esta índole y solo en los meses de enero a abril, que fueron encuestados, faltando mayo y junio, por supuesto, un total de 68,468 episodios, registrando el mayor pico en el mes de marzo con 20,232, lo que nos coloca en un incremento a nivel nacional del 10% solo de 2019 a la fecha. Y qué decir, pues, también de las estadísticas alarmantes de violencia en contra de la mujer, que por supuesto y lamentablemente muchas de las ocasiones terminan en feminicidios, como la expresión más cruel de ese desprecio hacia el género femenino, y registrándose tan solo en 2019 al 2020 un incremento del 27,1%, teniendo en total en 2019 de 2,441 delitos de género, y bueno, solamente en lo que va de enero a abril, 1,007, faltando cuantificar todavía esos meses que vienen transcurriendo, mayo y junio. Pero sin más preámbulo, gracias y bienvenidos nuevamente. La dinámica de este foro será que cada una de nuestras ponentes tendrá 15 a 20 minutos para sus exposiciones, donde abordarán diferentes temas. Se abrirá cerrando este periodo de las 3 exposiciones, un periodo de preguntas y respuestas para aquellos que quieran hacer preguntas y estén muy interesados en conocer de la fuente correcta la información sobre estos temas. Se van a estar haciendo estas preguntas a las panelistas, tendrán un tiempo de respuesta y cerramos con conclusiones finales cada una de 5 minutos para cerrar el ciclo de este foro de análisis. Pero sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a nuestra primer ponente del foro, la magistrada Mariana Dávila Werner, titular de la 7ª Sala Especializada en Materia Familiar y Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, Cancún, maestra en Gestión Pública Aplicada, cursa la maestría en Derecho Judicial por la Escuela del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, cuenta con diplomado en Derecho Procesal Constitucional, diplomado en Derecho Humano, técnico en Sistemas Computacionales, tiene congresos en Derecho Constitucional Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
diplomado en litigación oral penal del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, American University Washington College of Law. También curso especializado en litigio estratégico y control difuso de convencionalidad. Cuenta con protocolos para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha trabajado o ha participado en jornadas sobre constitución y feminismos del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia. Ha participado en cursos de técnicas y destrezas para el litigio estratégico en derechos humanos y control difuso de convencionalidad, impartido en San José, Costa Rica, así como participante del cuarto encuentro internacional de juzgar con perspectiva de género en la Ciudad de México. Cuenta con clínicas de litigio estratégico internacional sobre prueba y oralidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Washington, D.C., así como talleres de metodología para juzgar con perspectiva de género. Además de los cargos públicos que ha ocupado, actualmente se desempeña como magistrada numeraria especializada en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia, cargo encomendado desde el año 2015. Le doy el uso de la voz a la magistrada, quien nos hablará sobre retos actuales de la impartición de justicia con perspectiva precisamente de género que enfrentan los jueces en materia familiar en Quintana Roo. Nos platicará y abordará sobre lo importante del interés superior del niño, la niña y el adolescente como rector principal de este juzgamiento en los procesos de custodia y convivencia con sus padres, y importantísimo, por supuesto, estos efectos jurídicos del no cumplimiento de estos convenios judicializados y sentencias judiciales para la sana convivencia de los menores con sus padres. Bienvenida, Mariana, un gusto tenerte. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación a la maestra Atenea Loaiza para participar en este foro, así como me siento muy honrada de compartir esta videoconferencia con mujeres comprometidas con su labor, como la magistrada en retiro María de la Luz Quirós Carvajal, a quien conozco personalmente y que precisamente impartió un curso de derechos humanos en el sistema penal acusatorio en la ciudad de Chetumal el año pasado. Y también me siento muy afortunada de estar con la psicóloga Saraí Ochoa González. Es un gusto compartir esta experiencia enriquecedora. Primeramente, como bien señalaste, abordaré el tema de los retos actuales sobre la impartición de justicia con perspectiva de género que enfrentan los jueces en materia familiar en Quintana Roo, el cual es un tema muy interesante y que me apasiona, aunado a que el presidente del tribunal, magistrado Antonio León, gestionó el curso Juzgar con perspectiva de género impartido por X Justicia para las Mujeres AC, que es una asociación que contribuye al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. El tema de la perspectiva de género no es solo un deber en el papel de juzgadora que desempeño, sino también un compromiso moral. Históricamente, las mujeres hemos sufrido de discriminación y de violencia, a pesar de no ser un grupo minoritario ni con capacidades disminuidas, sino son los estereotipos y los roles creados por la sociedad los que nos han colocado en una situación de vulnerabilidad. Como resultado de las luchas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, existen avances importantes, como la elaboración de ordenamientos legales tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés o CEDAW, la Convención Belém do Pará, entre otras, así como políticas públicas individualizadas. No obstante, tengo que reconocer que este avance no ha permeado del todo y no hemos alcanzado la igualdad material. Y eso es precisamente lo que busca la perspectiva de género, hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación contenido en los artículos 1 y 4 constitucionales, así como en los artículos 4, 6 y 7 de la Convención Belém do Pará, 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 15 y 16 de la CEDAW, recordando que los órganos de impartición de justicia tenemos la misión de salvaguardar no solamente los derechos fundamentales contenidos en nuestra legislación nacional, sino también en los contenidos en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. De igual forma, es importante señalar que el término perspectiva de género no es un concepto nuevo, ya que el concepto gender mainstream, traducido al español como perspectiva de género, se incluyó por primera vez
en el discurso de las Naciones Unidas en 1975, al cuestionarse sobre las políticas públicas aparentemente neutrales y que tenían como efecto acrecentar las desigualdades de género, mismo término que se consolidó por primera vez en la Conferencia de Beijing en 1995, donde se abordó por primera vez el concepto de género y también la violencia contra las mujeres como una vulneración a los derechos humanos. Con todo lo que he expuesto, no quiero decir que juzgar con perspectiva de género es juzgar en favor de las mujeres o en contra de los hombres, o romper con el principio de imparcialidad judicial, sino tener una perspectiva consciente de las asimetrías que por convencionalismo, estereotipos y roles convergen en hombres y mujeres, y tomar en cuenta dichas circunstancias en el momento de estudiar el expediente, ya que los hechos y casos del derecho son un producto del contexto social determinado. Sin embargo, cuando comencé hablando de la vulnerabilidad de las mujeres, es a razón fundada, afirmo, un grupo que hemos sido social, cultural e históricamente discriminado, que se nos ha impuesto estereotipos, por ejemplo, las mujeres somos sumisas, y encasillado en roles de género, es decir, la mujer nació para cuidar a sus hijos, lo que ha ocasionado desequilibrios de poder y asimetrías no solo en nuestro ámbito privado, sino en el público también. Ahora bien, centrándonos ya propiamente en la obligación del impartidor de justicia para aplicar la perspectiva de género, además de los ordenamientos legales que ya señalé, existe el criterio de nuestro más alto tribunal, es decir, la jurisprudencia 22/2016, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se considera de aplicación obligatoria para todos los órganos impartidores de justicia, con el registro 2011430 del rubro siguiente: acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Dicha jurisprudencia detalla el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional, como ya señalé, de realizar los siguientes pasos. A. Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia derivado de ese aspecto y no de falta de laboriosidad o interés. B. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o de género. C. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas que sean necesarias para visibilizar dicha situación. D. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria. E. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de niños y niñas. Y F. Considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe de procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. De igual forma, es de conocimiento de todos los juzgadores la existencia de un protocolo para juzgar con perspectiva de género, instrumento de igual forma generado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013. Si bien, como se trata de un instrumento, no es un documento obligatorio, ya que no es una norma, pero también cierto es que gran parte de su contenido proviene de disposiciones legales nacionales e internacionales, o bien de sentencias y de criterios jurisprudenciales, que sí son obligatorios para las autoridades mexicanas. Este valioso documento nos ayuda a identificar y evaluar los casos donde hay impactos diferenciados de las normas, interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a los roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres, entre otros. Asimismo, en nuestro Código Civil para el Estado de Quintana Roo, en su artículo 2, establece expresamente que
Las leyes del Estado se aplicarán a todos los habitantes de Quintana Roo, sin distinción de personas, cualquiera que sea su sexo o nacionalidad, estén domiciliadas en el Estado o se hallen en él de paso. Y hago énfasis, así también establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y en consecuencia la mujer no queda sometida por razón de su sexo a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles. Y hago énfasis en que establece como principios rectores de dicha norma vigente la perspectiva de género, la igualdad y el interés superior de la niñez. Quiero compartirles con ustedes de manera formal y a manera ejemplificativa que en la sala de la que soy titular hemos emitido resoluciones con perspectiva de género en carpetas y tocas en materia familiar. Adicionalmente, es relevante hacer mención que el artículo 708 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo establece que los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como la educación de estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades, libre de patrones de género estereotipados. Por ejemplo, aquí estamos hablando de cómo se distribuyen las cargas en el hogar. En los matrimonios, a veces el hombre, en la mayoría de los casos, es el proveedor, pero en otras, el hombre también ya se dedica a hacer las labores del hogar y entonces es él el que en algún momento él podría pedir una pensión compensatoria en caso de un juicio, no solamente la mujer. Así también ordena que los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar, considerando que el trabajo doméstico es igual a cualquier aportación en numerario. Aquí es muy importante señalar que las mujeres generalmente hacemos doble o triple jornada laboral, ya que nos vamos a trabajar y regresando al hogar conyugal hacemos labores de limpieza, cuidamos a los niños. Entonces, eso se tiene que visibilizar siempre en un expediente, porque no hayas trabajado afuera de tu hogar, quiere decir que no hayas desempeñado un papel que le ayudó a tu cónyuge salir adelante, ya que tú le proveías un hogar limpio, le proveías que su ropa estaba planchada para que él se fuera a trabajar, le proveías el cuidado de los niños y así no tenían que pagar a alguien extra que se dedicara a eso. También es relevante, a partir de la existencia de la jurisprudencia, la 50/2013, emitida por la primera sala con registro 2004222, que establece en caso de divorcio la compensación económica por razón de trabajo, que establece el artículo 277 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, permite reclamar hasta el 50% del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio y no solo los logrados mientras subsistió la cohabitación. Aquí en nuestro estado tenemos el artículo 822 de nuestro Código Civil, que establece la indemnización de hasta el 50% de los bienes generados durante el matrimonio para el caso de régimen de separación conyugal. Aquí es muy importante señalar que hay que tener muy visible este artículo, ya que muchas personas piensan que al no estar casados por sociedad conyugal no le toca nada al otro cónyuge. Pero este artículo nos marca de una indemnización de hasta el 50% de los bienes para las personas que no trabajaron durante el matrimonio y que se dedicaron al hogar, y que cuando termina el matrimonio se quedan sin una preparación, a veces están enfermos y ya son personas adultas que ya no van a encontrar trabajo. Entonces la ley prevé ese equilibrio entre ambas partes. Por otro lado, el artículo 717 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo establece que cualquier disputa que surja entre los cónyuges con motivo del ejercicio de los derechos a que se refieren los artículos 705 y 706, que se refieren a la autoridad de los cónyuges a administrar su hogar con igualdad, o en cualquier otra situación similar, el juez de primera instancia del lugar del domicilio conyugal, con excepción de los casos de violencia familiar, deberá remitir la controversia al Centro de Justicia Alternativa. En caso de violencia familiar, se dará vista de inmediato al Ministerio Público. Dicho numeral establece expresamente que en ningún caso se favorecerá que existan prácticas de sumisión y dependencia de un género hacia otro o prácticas de obediencia entre cónyuges, y si existiera violencia familiar, se deben de dictar las medidas precautorias y órdenes de protección que correspondan.
También es relevante decir en el particular que existe la jurisprudencia en materia civil de la 10ª época emitida por los tribunales colegiados de circuito que establece el criterio que la pensión alimenticia en los juicios de divorcio tiene su origen en la obligación del Estado mexicano de garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades entre los excónyuges. Como vemos, la palabra clave siempre es la igualdad. No hablan de hombre o de mujer, sino hablan de igualdad para que ambos estén en un plano simétrico y equilibrado. Y bueno, para concluir este tema, me gustaría ejemplificar lo anterior con una de las sentencias pronunciadas por la 7ª Sala Especializada en Materia Familiar y Familiar Oral en Cancún, Quintana Roo, misma sentencia que fue recurrida en amparo directo y que se confirmó, ya que se juzgó con perspectiva de género. En un juicio ordinario civil de custodia, se emitió una determinación contenida en la sentencia definitiva de primera instancia que otorgaba la guardia y custodia definitiva de un menor a su madre, conservando ambos progenitores la patria potestad. Asimismo, y con la finalidad de fomentar la sana convivencia paterno-filial, el juzgado decretó las convivencias con su padre. Con fundamento en el artículo 845 del Código Civil del Estado y como parte de los alimentos, la autoridad de primera instancia le decretó a la madre y a su menor hijo que quedaran depositados en el domicilio conyugal hasta en tanto el menor hijo de las partes cumpliera la mayoría de edad o terminara la educación profesional, siempre y cuando la excónyuge no se uniera en matrimonio o concubinato con persona distinta. Pero aquí es muy importante aclarar que la casa-habitación quedó como parte de la pensión alimenticia, no obstante que esa casa-habitación no estaba a nombre de la sociedad conyugal porque vivían en concubinato. Entonces, a priori se podría pensar que no le correspondería nada a la madre de parte de esa casa, pero se fijó como parte de pensión alimenticia. Inconforme con lo anterior, el padre del menor y excónyuge interpuso recurso de apelación en el cual se confirmó la sentencia y se juzgó con perspectiva de género con base al ejercicio constitucional por ser la actora una mujer de nacionalidad no mexicana dedicada a las labores del hogar y al cuidado de sus 2 menores hijos. Tenía otro hijo con discapacidad que no era producto de ese concubinato, lo que le ocasionaba una situación de desventaja para la defensa de sus derechos, ya que no contaba con recursos económicos propios, aunado al hecho de que su cónyuge demandado ejercía una relación de poder, ya que de las constancias se advertía que el apelante tenía grados de estudios de licenciatura y ella no. La situación de poder se ejercía a cargo del excónyuge, quien era el proveedor económico del hogar y quien ella tuvo la ocupación de realizar las labores del hogar y el cuidado de sus 2 menores hijos y uno de ellos con discapacidad, como ya señalé. Asimismo, se valoró el hecho de que la madre actora en el procedimiento no era de nacionalidad mexicana, encontrándose en territorio nacional sin familia que la apoyara moral o económicamente, lo que evidentemente la ponía en una circunstancia de desequilibrio. En el caso, se usó como mecanismo de prueba la contestación de demanda y reconvención, las cuales contenían narraciones con abundantes referencias a estereotipos y prejuicios de género en relación a su condición de mujer y nacionalidad, tales como: tú no puedes salir de la casa porque tu deber es cuidar a los niños, tú no haces nada, solo te la pasas aquí en la casa y no trabajas, yo te mantengo, tú no puedes salir en las noches porque eres mujer. Bueno, ahora continuaré con el segundo y tercer tema que abordaré de forma conjunta por tener relación entre sí. El interés superior de la niña y el adolescente como rector principal del juzgamiento en los procesos de custodia y convivencia con sus padres y los efectos jurídicos del no cumplimiento de los convenios judicializados y sentencias judiciales para la sana convivencia de los menores con sus padres. El interés superior del menor se manejó por primera vez en la sentencia Blissets a finales del siglo XVIII, que afirmaba que si las partes no estaban de acuerdo, se estaría a lo más benéfico para el menor, por lo que no se puede decir que resulte un principio novedoso. A pesar de ello, la Convención sobre los Derechos de los Niños, del niño, ha supuesto un importante avance en lo que a su conceptualización y ámbito de aplicación se refiere. Así, ha proclamado la doble naturaleza de este interés, como derecho subjetivo y como principio.
Como antecedentes relevantes tenemos en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 25 da derecho a las madres y los niños a cuidados y asistencia especiales, así también como protección social. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales, y es elogiada ampliamente como un logro histórico para los derechos humanos. La Convención garantiza y establece normas mínimas para proteger los derechos de los niños en todas las circunstancias. Ahora bien, en nuestro contexto legal mexicano, el artículo 4 constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En ese tenor, en el año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, misma que se fundamenta en el párrafo 6º del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuyas disposiciones son de orden público e interés social, además de ser de observancia obligatoria en toda la República. Su objeto es garantizar a los infantes la tutela y respeto a sus derechos fundamentales, obligando a toda clase de autoridades a expedir normas legales y a tomar medidas administrativas para dar cumplimiento a esta ley. En cuanto a lo que norma el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, los artículos 814 y 914 desarrollan las implicaciones de este derecho dentro de las controversias del orden familiar. Por ejemplo, el artículo 814, fracción séptima, refiere que, al admitirse la demanda de divorcio, se dictarán sin necesidad de audiencia previa o vista a las partes las medidas provisionales pertinentes, que subsistirán solo mientras dure el juicio. Aquí, por ejemplo, tenemos la pensión provisional, que es la que se dicta sin que el juez se allegue de más pruebas, pero como es de orden público e interés social, hay una urgencia para dictarse. Fracción séptima, poner a los hijos al cuidado de la persona de común acuerdo que designen los cónyuges, debiendo ser uno de estos y pudiendo compartir la custodia, respetando en todo momento las disposiciones del código al respecto. A falta de acuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente, además de establecer las modalidades del derecho de visita o convivencia con sus padres de conformidad con el artículo 1024 bis. El cumplimiento de las obligaciones de crianza tomando en cuenta la opinión de la persona menor de edad. Aquí también me gustaría comentar que si bien es importante la escucha del menor en el procedimiento para que no se vulneren sus derechos, no quiere decir que su opinión sea trascendental o exclusiva para el juzgador al momento de tomar la decisión, ya que hay criterio de la Corte donde señala que sí es importante, pero no es el factor determinante para que el juez diga con quién, establezca con quién se va a quedar el menor, ya que tiene que hacer una valoración integral de todas las constancias del expediente. Y muchas veces el menor en la escucha comenta que se quiere quedar con el padre porque a veces él es más permisivo o él es más permisiva y no le imponen tanta carga de tareas en casa y por eso a veces se encuentran más relajados y eso es lo que tiene que revisar el juez al momento de dictar su sentencia. Ahora bien, el juez en cualquier tiempo y antes de que termine el juicio podrá prudentemente modificar sus determinaciones. Ahora continuaré con el siguiente tema, que son los efectos jurídicos del no cumplimiento de los convenios judicializados y sentencias judiciales para la sana convivencia de los menores con sus padres. Existe un tipo de convenios judiciales, actos que se celebran entre los pares, que intervienen como partes en los procedimientos de mediación, con auxilio profesional de expertos en la materia, quienes solo intermedian para facilitar la acción de los sujetos del conflicto y de los acuerdos a que estos han llegado, como si fuera una sentencia definitiva dictada por el órgano jurisdiccional e impuesta imperativamente a las partes.
Los distintos principios rectores de este procedimiento son los siguientes. El de voluntariedad, relativo a que la participación de los particulares debe de ser producto de su propia decisión, tomada de manera libre y autónoma. El de neutralidad, que los obliga a mantener la conducción del procedimiento exenta de juicios, opiniones y prejuicios de los mediados, que puede influir para la toma de decisiones, y el de equidad entre las partes participantes del convenio. El marco legal vigente, el cual se sujeta la mediación en el estado de Quintana Roo, es precisamente nuestra Ley de Justicia Alternativa del Estado. Ahora bien, el contenido de los convenios elevado a cosa juzgada no es inalterable, pues la misma Ley de Justicia Alternativa de nuestro estado, así como en particular el Código Civil en cuestiones específicamente del orden familiar, prevé que pueden ser objeto de nuevos procedimientos de mediación ante el incumplimiento parcial o total de un convenio celebrado por los mediados o ante el cambio de circunstancias que dieron origen a su celebración, lo cual da lugar a la revisión del expediente, así como a la posibilidad de elaborar un convenio modificatorio o construir uno nuevo, y esto no es admisible en la verdadera cosa juzgada, proveniente del dictado de una sentencia definitiva por un órgano jurisdiccional, pues una de las características de la cosa juzgada es justamente su inmutabilidad, es decir, por regla general, no puede modificarse su contenido a través de un procedimiento posterior. Por lo tanto, en la hipótesis del no cumplimiento a los acuerdos elevados a sentencia definitiva, procede legalmente lo que es la ejecución de sentencia, conduciendo dicha práctica normalmente a la modificación del pronunciamiento judicial, en virtud de que por regla general se hace valer una cuestión que ha variado, por lo que hace imposible el cumplimiento de las determinaciones. En la sala familiar, aproximadamente el 50% de los asuntos son justamente por no cumplimiento de los convenios judicializados y sentencias judiciales de los asuntos, en los que de manera directa o indirecta se relacionan con la convivencia de los menores con sus padres a causa de la falta de cumplimiento. Primordialmente porque el deudor alimentista dejó de pagar la parte a que se comprometió o no deposita nada. También puede ser que, derivado de lo anterior, y lamentablemente, la parte que detenta la custodia del menor evita que el padre no custodio conviva con su hijo o hija, suspendiendo parcial o totalmente las convivencias familiares a manera de mecanismo de represalia. Es importante hacer notar que en las sentencias de la sala se resuelve en suplencia de la queja, privilegiando el interés superior de la niñez, así como el derecho de petición, emitiendo resoluciones que atiendan a las cuestiones probadas y manifestadas en el juicio sin ser tan rigoristas. Para efecto de los lineamientos en materia de convivencia, el artículo 1024 bis de nuestro Código Civil establece un sistema de visitas a favor del progenitor que no conserve dicha guarda y custodia, instruyendo una convivencia mínima de 4 días y 2 noches al mes, con excepción del caso de lactantes o niños o niñas que por prescripción médica no puedan pernoctar fuera del hogar. Esta convivencia podrá ampliarse atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso y no podrá entorpecer o dificultar sus obligaciones escolares y su derecho al esparcimiento y recreación, lo que sería una violencia académica si se hiciera. También quiero compartir que en la sala hemos tenido apelaciones de padres que hasta por horas presentan un recurso de apelación para poder convivir más con sus hijos. El juez debe tener en cuenta el incluir el sistema de visitas, los días festivos, cumpleaños, familiares y periodos vacacionales o días de puente, procurando la alternancia y el contacto con ambos padres. También debe buscar la no restricción a ninguno de los progenitores de la asistencia a celebraciones o festividades que se organicen en relación a los hijos, como graduaciones escolares, ceremonias de premiación, fiestas de inicio y fin de cursos o cualquier otro evento similar que derive de los estudios escolares o actividades complementarias o deportivas. Este punto también es importante porque pudieras parecer que un exceso o que no vale la pena leerlo. Sin embargo, los padres sí llegan al tribunal preguntándose cómo va a ser el tema de cuándo van a pasar los cumpleaños del niño, el día de la madre, el día del padre,
El tema de las vacaciones es un tema que también se impugna mucho y que pelean mucho el tema de estar, por ejemplo, un periodo vacacional sí y un periodo vacacional no. O tampoco que esté todo el periodo vacacional con la madre o con el padre, porque si no, el padre no custodio no podrá tener una responsabilidad en el momento de la escuela, ¿no? Generalmente va a estar nada más con él en las vacaciones, pero al momento de apoyar con las tareas, pues no está. Cabe hacer mención que esto que fui detallando se encuentra comprendido en la jurisprudencia de materia constitucional y civil de la 10ª época con registro 2014453, depósito judicial de un menor a favor de uno de sus progenitores. Su decreto obliga al juez de instancia a establecer el régimen de visita respectivo en atención al interés superior de aquel. Como lo he detallado, el cumplimiento de los convenios y sentencias en materia de convivencias de los menores de los menores con sus padres buscan en todo momento hacer efectivo un derecho a favor de la niñez, es decir, que está por encima del derecho de los padres. Por lo cual, en caso de que materialmente se pretenda impedir el goce de esta prerrogativa por parte de unos de los progenitores, tenemos criterios contenidos en tesis jurisprudenciales, por lo pronto aisladas, que establecen el cambio de custodia por incumplimiento reiterado a las convivencias, ya que la convivencia con ambos ascendentes es fundamental para el desarrollo de los menores. De ahí que en un escenario de ruptura familiar, los juzgadores deben de garantizar que se lleve a cabo las visitas y convivencias. El rubro de la tesis con registro 2018664 que sustenta ese criterio es guarda y custodia, cuando uno de los progenitores ha incumplido sistemáticamente con el régimen de visitas y convivencias, es conforme al interés superior del menor modificarla. Y aquí también me gustaría abundar que hemos tenido criterios de la autoridad federal, donde en 2 casos sí se ha cambiado la guarda y custodia a favor del padre no custodio, por el incumplimiento de las visitas. También quiero hacer énfasis que los tribunales no deben de decretar de plano el cambio de guardia y custodia sin antes haber intentado por otros medios que éstas se lleven a cabo, como son los requerimientos con apercibimiento de multa o arresto. Sin embargo, cuando ya existen diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes y alguno de los progenitores continúa sin presentar al menor a las convivencias, el cambio de la guardia y custodia se vuelve necesario, ya que es la única medida que puede garantizar que las convivencias se lleven a cabo. Muchas gracias y por mi parte concluyo con mi participación. Muchas gracias, Mariana. Muy interesante, la verdad, muy claro y muy amplio. En un momento más que cerremos las exposiciones de las 3 ponentes, pasaremos a la fase de preguntas y respuestas, porque ya en el foro se gestaron a raíz de esta presentación algunas preguntas y en un momento las desahogaremos. Y bueno, damos paso para la presentación de la magistrada María de la Luz Quirós Carvajal, quien nos platicará sobre algunos tópicos en especial, pero quiero presentárselas formalmente. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, tiene estudios de posgrado en la especialidad de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomado en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana de México y la Universidad Austral en Argentina, maestra en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México, integrante del Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios Colombia, Chile, Estados Unidos y México para la implementación del sistema de justicia penal. Tiene estudios respecto del sistema de justicia en Estados Unidos de Norteamérica en la Universidad de Fletcher School, Tufts University, Boston. Estudios sobre habilidades del sistema de justicia penal acusatorio en el Instituto de la Judicatura Nacional de Canadá. Estudios de Derechos Humanos Internacionales en la Universidad de Ottawa, Canadá. Como experiencia académica ha participado y ha sido ponente también en congresos tanto nacionales como internacionales de mediación, celebrados en diversos estados de la República Mexicana y en el extranjero. Capacitadora certificada para la implementación del sistema de justicia penal por la Secretaría Técnica para la implementación del sistema de justicia penal, docente en los Tribunales Superiores de Justicia de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, por supuesto Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
miembro de los comités de evaluación dentro de la carrera judicial para las categorías de notificadores, secretarios, jueces de primera instancia y magistrados del Poder Judicial del Estado de México, miembro del comité de evaluación para la categoría de magistrado en Tribunal Superior de Justicia de Michoacán, así como su experiencia laboral dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado, desempeñando diversos cargos a lo largo de 30 años, cumpliendo con estatutos de carrera judicial como juez penal de primera instancia, magistrada unitaria, magistrada colegiada en materia penal del Poder Judicial del Estado de México, magistrada especializada en violencia de género, magistrada integrante del Segundo Tribunal de Alzada en materia penal de Toluca, Estado de México, y actualmente coordinadora de género en la Fiscalía General del Estado de México. Sin más preámbulo, maestra, la dejamos para su exposición. Muchas gracias a todos y a todas, y desde luego también a todos aquellos que nos están acompañando a través de estas plataformas virtuales. Para mí es un honor y un privilegio, y agradezco infinitamente a la maestra Atenea, que además de ser una gran amiga, tuvimos la fortuna de conocernos en algún diplomado que dimos allá en Quintana Roo hace algún tiempo. Con la magistrada Mariana también es un privilegio volverte a ver, aunque sea a través de este medio, ¿verdad? Desde luego, muy querida y apreciada magistrada. Y bueno, ¿qué digo de mi querida Saraí? Es la directora, la encargada, la coordinadora de todo el tema de peritos en materia de psicología, trabajo social en esta Fiscalía Central de Género, que quiero hacerles la acotación. Dirige desde hace algunos años de una manera muy acertada, y donde nos ha dado un amplio panorama para trabajar y poder aterrizar todas estas expectativas de la maestra Dilcia Samantha García Espinosa de los Monteros, quien nos liderea en este tema de género dentro de esta fiscalía. Y desde luego, pues un saludo para el señor fiscal general, el licenciado Alejandro Gómez. Es un privilegio, reitero, estar aquí con ustedes, y me gustaría hablar de algo muy importante. De entre los temas que tengo que tocar, hay algo muy interesante en cuanto a la actividad de la mujer dentro de esta toma de decisiones. Yo me permití escribir algunas líneas porque me conozco y sé que me puedo desviar mucho del tema, porque además... Y mi primera reflexión que he escrito en estos días, el día de hoy por la mañana, es: si las mujeres no son escuchadas por no tener las oportunidades para expresarse en la vida política, en la vida económica, en la vida social, pues desde luego que no se van a poder abordar la problemática de género de una manera adecuada. Considero que debe de haber una empatía de los legisladores, de todos los funcionarios en su calidad de hombres, para poder conocer de una manera más integral cuáles son las necesidades de nosotras como mujeres, y poderlos aterrizar a través de una norma, primero desde luego bajarlo a una política pública y después transformarlo a la norma, para que después a través de fiscalía y luego poder judicial, en cuanto a la impartición de justicia, la persecución de los delitos, podamos tener una materia viva para poder lograr lo que queremos. Y yo creo que esto se ha peleado a lo largo de toda la historia de la humanidad, que no exista una violencia contra la mujer. El hecho de que tengamos las mismas oportunidades, tanto hombres como mujeres, para poder acceder a cierto tipo de cargos. Recordaba yo, y hoy estaba dando también una leída, un repaso, ¿no?, a esa famosa conferencia de Beijing del año de 1995, en donde se habla del ejercicio del poder y la toma de decisiones de nosotras como mujeres. Y esto tiene que ver, desde luego, con esta igualdad al acceso de las mujeres a una plena participación en la estructura del poder y en esta vida social. Y advertí yo 3 puntos muy importantes, que son el respeto a la plena igualdad, que sería uno, el pleno control sobre nuestro propio cuerpo de las mujeres, el que podamos generar un ingreso económico, que yo creo que esta es una parte fundamental o toral en el desarrollo de las mujeres,
dentro de este contexto social que el día de hoy vivimos y desde luego nos va a dar la plena participación en esta toma de decisiones. Creo yo que estos son los tres pilares fundamentales por los que el Estado mexicano debe de apostar y seguir echando para adelante, como decimos, para poder lograr todo este tipo de esquemas donde exista, reitero, esa plena igualdad de género. Y retomo algo que decía la magistrada Mariana y es muy cierto. Hablar de género no solo significa que le voy a dar siempre el favor a la mujer, desde luego que no. En alguna conferencia. Hola, hola, magistrada. Creo que se congeló un poco. Trabó un poco, sí. Sí, ¿verdad? Se trabó un poco la señal. Vamos a esperar tantito a ver si ella advierte que también se congeló un poco la señal. Vamos a esperar unos momentitos porque hay un problemita técnico con la señal de internet de la maestra María de la Luz Quirós y vamos a continuar. Permítanos un momento. Sí, la sacó. Vamos a esperar unos momentitos en lo que reingresa a la sala para retomar sobre el tema. Ya estamos de vuelta. Sí, no pasa nada. Problemas técnicos, no pasa nada. Adelante. Bien, entonces, reitero, platicamos con la ministra y debemos de ser muy objetivos nosotros como autoridad encargados de la administración, de la procuración de justicia, en tener estos esquemas, que es muy importante. El Estado mexicano ha firmado ya diversos tratados internacionales en donde obligan, reitero, al Estado mexicano a comportarnos de una manera diferente, ¿no? Y tenemos sentencias paradigmáticas, como decía la magistrada Mariana, sobre todo el campo algodonero, que es una vergüenza para el Estado mexicano, ¿no? En todas las líneas que nos marcan que se debe de hacer, pero créanlo que hasta este momento, mi experiencia de poder haber juzgado por 30 años dentro del Poder Judicial y ahora con el esquema que tengo de la investigación y la persecución de los delitos de género, cambia paradigmáticamente, ¿no? Y entonces he visto hoy en día, y con el tema ahora de la pandemia, cómo ha aumentado la violencia en contra de las mujeres. Las mujeres están viviendo con su propio agresor. Y esa parte no lo podemos, el Estado no puede cerrar los ojos y decir no pasa nada. Hemos aumentado hasta en un 80%, si no es que más, el tema de la violencia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México hemos actuado desde el primer momento que inició la pandemia, no hemos cerrado ninguna instalación, tenemos muchas formas de denuncia, tenemos el teléfono de la línea sin violencia, ¿no? Tenemos una estructura dentro del teléfono celular, una aplicación. Una aplicación para efecto de poder llevar a cabo las denuncias desde esta manera. Tenemos un teléfono rojo que le llamamos en todas las instalaciones de la Fiscalía para efecto de que en ese momento se levante y podemos iniciar. Tenemos el correo electrónico, incluso ya le compartí a la maestra Atenea todas las formas a través de las cuales en el Estado de México podemos llevar a cabo estas denuncias. Hay correos electrónicos y tenemos también nuestros centros de justicia abiertos las 24 horas del día. Contamos con ministerios públicos que les llamamos acá 24/7, ¿no? Pero además, lo interesante es que se echaron a andar unidades móviles en todo el Estado de México. Esto es que estamos acercando a la ciudadanía nuestras agencias del Ministerio Público para que ellas puedan denunciar en los lugares más cercanos, en esas poblaciones que quedan
o pueden tener un poco de lejanía el Estado de México, a pesar de que dentro de la estructura física en nuestro mapa es un pequeño parte de territorio. Sin embargo, somos ya al día de hoy 20 millones de habitantes, un poquito más. Y además tenemos un pequeño problema. Colindamos con 8 estados de la República. Y estados de la República que están al centro y que también traen una carga impactante de muchos delitos que se cometen. Guerrero, Morelos, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, entre otros que están cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, bajo este tema, el impacto de la denuncia, hemos trabajado mucho también, quiero decirles a todos los que me escuchan esta tarde, generosamente, que hemos trabajado mucho para efecto de que la víctima siempre pueda tener, en el momento mismo de mandar un correo electrónico con una denuncia, de ponernos en contacto con ella y generar algo que es lo más importante, que es una medida de protección. Y que estas medidas de protección también las trae las unidades móviles, que también cuentan con un psicólogo, con un médico y con Ministerio Público para atender la necesidad de la usuaria. Porque hemos hecho, y se ha hecho a lo largo de muchos tiempo, estudios importantes en donde se inicia con una pequeña lesión, un golpe en la cara, y lo sabemos, para que si no podemos determinar, y aquí es donde la Fiscalía entra con todo este equipo técnico interdisciplinario, peritos, médicos, y que también tenemos una persona que nos coordina de manera muy puntual, la doctora Kenia en género, todos estos temas médicos, ¿no? Y al igual que con Saraí hemos hecho una buena amalgama para poder hacer un estudio de cuál es el riesgo feminicida de esta víctima y poder rescatarla de su entorno en el que se encuentra en este instante, y evitamos que al rato sea una cifra más en un delito de feminicidio. Entonces, bajo este esquema, la Fiscalía, y aquí estoy engarzando los puntos que me tocaron. En la Fiscalía Central de Género conocemos de todos los delitos, por ejemplo, voy a irlos mencionando, desde el feminicidio, la desaparición de personas forzadas, ya sea por autoridad o por particulares. Conocemos el Estado de México. Conocemos de violaciones, conocemos de abuso sexual a adultos y a menores de edad, conocemos de abandono de familiares, conocemos del incumplimiento de obligaciones alimentarias, que este tema va muy de la mano con el tema familiar que manejaba la magistrada Mariana, porque en muchas ocasiones todo el tema familiar viene a desembocar en este incumplimiento de la obligación alimentaria que tiene el deudor alimenticio hacia su acreedor alimentario, ¿no? Y viene esta denuncia en el Estado de México, está tipificado el hecho de que si el padre o la madre quien haya sido condenado para el pago de la pensión se niega a realizarlo, en automático se establece una figura penal que es este incumplimiento de obligaciones alimentarias. Conocemos también de los temas de sustracción de menores, y que aquí también sabemos que tiene mucho que ver con un punto familiar, ¿no? Cuando hay ocasiones en que los papás están dilucidando una acción familiar en un juzgado, y al momento en que te toca el convivio con el menor, la convivencia, resulta que el padre o la madre ya no lo entrega, hasta en tanto condiciona la entrega del menor por una cuestión de tipo, incluso, pues, desde luego, económica. Ahí es cuando yo siempre he dicho, y tratamos de hacer mucha conciencia en la Fiscalía, que los padres, nosotros como padres, no podemos tomar a nuestros hijos como rehenes. No siempre acontece, pero en algunos casos, y la experiencia es la que trato también de comentarlo con ustedes, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tenemos una gama impactante de hechos delictuosos que conocemos. Y al día de hoy, lo que más nos está, ¿cómo decirlo?, llama mucho nuestra atención, y estamos trabajando en este tema de manera ardua, es el acoso sexual a través de redes sociales. Y esto lo estamos viendo que se está dando en menores
de 12 a 14 años que comparten con sus novios o sus parejas sentimentales, a veces así le han llamado, fotos de su cuerpo y posteriormente o les hackean esa cuenta y sin consentimiento de ellas empiezan distribución de lo que denominan ellos packs y tienes que hacer un depósito para ta. Este tema reitero, es cibernético. Tenemos en la Fiscalía una policía especializada que le denominamos CIA y es la que se encarga de determinarnos toda esta investigación. Hemos tenido hasta el día de hoy éxito, sí, pero a partir de los primeros asuntos que ya tenemos en marcha, pues desde luego que se ha abierto esta compuerta, dándole oportunidad a las víctimas, platicando con ellas, generando ambientes interesantes para que puedan acercarse con nosotros y tengan esa confianza de realizar esta denuncia. Porque miren, lo hemos visto, en el último censo de población se establecía que teníamos más del 60% de cifra negra en México. Y la cifra negra no es otra cosa más que el tema de delitos que se cometen y que no son denunciados. Entonces, con eso podemos abrir este panorama para ver que algo grave está sucediendo. Nosotros estamos trabajando, le llamamos cuerpo a cuerpo, con las víctimas que ahorita están siendo motivo de este tema de cibernética y que déjenme decirles, dicho sea de paso, que es gran medida el número que tenemos de ellas y todas menores de edad. Desde luego, acá en el Estado de México también contemplamos que todos los temas cometidos a menores de edad dentro del sistema penal de corte acusatorio, lo contempla el Código Nacional, pero más el 19 constitucional, no tienen derecho a ninguna medida, no tienen derecho a libertad, ¿ok? Es decir, tienen establecida una prisión preventiva oficiosa. Esto significa que el imputado va a estar todo el tiempo dentro de un sistema penitenciario hasta en tanto se dilucide en un juicio oral en donde regirán los principios de publicidad, de contradicción, de concentración y de oralidad ante un juez de tribunal de enjuiciamiento. Y aquí, bueno, pues ya tenemos este esquema que también está muy bien definido y que lo platicamos, Atenea, cuando estábamos estudiando ahí en la náhuatl, ¿no? El punto de que este Código Nacional de Procedimientos Nacionales rige ya para toda la República y es la misma serie de pasos que se llevan aquí en Quintana Roo, que lo que se hace en el Estado de México, que lo que se hace en Puebla, y esta parte ha sido de gran trascendencia en México. Falta ahora esperar, porque está ahí en el Senado, el tema de un código penal único, ¿no? Que ese ya será otro punto. Pero bajo este contexto, yo creo que para poder concluir en esta primera parte, nosotros desde la trinchera en la que ahora estamos, reitero, estamos llevando a cabo mucho tema de trabajo directo con víctimas, porque hay que darles la confianza, ¿no? Llegó un momento en que la sociedad dejó de creer en sus autoridades. Y este es un nuevo esquema, es una nueva cara, es una nueva forma de decir, a ver, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo hacemos? Y trabajar de manera conjunta. Además, también tenemos en la Fiscalía el tema de poder pedir los asesores jurídicos del Estado y ahí se les dotamos de un defensor público que les va a llevar el asunto familiar sin costo alguno, desde luego, y van a tener ese acompañamiento también. Evitar erradicar la violencia, yo creo que ese es el sueño de la humanidad, ¿no? Lo venimos arrastrando desde épocas inmemorables, pero todavía yo creo que estamos a tiempo de hacerlo. Buscar la independencia económica de una mujer, buscar el que se trabaje en otro tipo de escaños. Y yo saqué una lista. Digo, a lo mejor para mí podría ser una utopía. Y sí, soy muy enamorada de todo esto, pero sé que tarde o temprano podría darse algo importante, porque yo no pienso en qué hijos le voy a dejar a este mundo. Yo pienso qué mundo le voy a dejar a los hijos que vienen.
Y mi lista sería así. Las mujeres deben de participar como líderes políticas, como legisladoras, como juezas, como magistradas, como agentes de policía, como líderes de organizaciones no gubernamentales, líderes de opinión dentro del mundo académico, directoras ejecutivas y de alta dirección, negociadoras en sindicatos y cámaras empresariales. Aquí en el Estado jamás una ha estado bajo este cargo, y encargadas en la toma de decisión en el entorno doméstico, sí, claro, también, porque yo creo que a todas nos pasa, las que estamos casados, casadas, tenemos hijos o vivimos en pareja y que tenemos hijos, que dejamos la camiseta del tribunal fuera o la de la fiscalía en la entrada de la casa. La maestra Atenea también lo sabe y deja ahí colgadito todo lo que tiene que hacer, llega a su casa y se pone ahora en el papel, en el otro rol que nos toca jugar como mamá, como esposa o como compañera, ¿no? Y también funciones de tipo domésticas que tenemos que ejecutar. Entonces, esta parte también es importante que podamos tener esos esquemas y esos roles y saberlos conjugar de la manera correcta, de la manera más importantes. Yo considero aquí que la autonomía de las mujeres es un factor fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. Y aquí no podemos olvidar que el Estado juega un papel importantísimo. La reforma del 2011, de junio del 2011 en derechos humanos, establece claramente que el Estado tiene la obligación, a través de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, de promover, garantizar, proteger y respetar los derechos humanos debidamente constitucionalizados. Y si de ahí hacemos el repunte o hacemos lo empalmamos, mejor dicho, con el artículo 4 constitucional, entonces yo creo que el esquema jurídico están los instrumentos internacionales y de ahí yo sacaba unos interesantes a nivel nacional, pues desde luego ya lo dije, la Constitución Federal en el artículo 1 y 4, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General Federal para prevenir y erradicar la discriminación y la Ley General de Acceso la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que es fundamental. Los parámetros internacionales, pues bueno, México de todas formas de discriminación, la CEDAW, el tema de la Convención de Belén do Pará, que también se firmó, el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, el UNIFEM, y desde luego la Declaración y Plataforma de las Acciones de Beijing. Tenemos ya todo este esquema. ¿Qué es lo que hace falta? Voluntad. Voluntad política, voluntad social, voluntad económica, o sea, todo es un conjunto que debe de correr a cargo del Estado, la creación de esta política pública. He estado en foros con muchos compañeros hombres y me dicen, bueno, es que ahora la mujer piensa que pues ya tienen todas estas herramientas. Sí, ¿cómo las materializamos? ¿Cómo las ponemos en acción? Porque si no, todo esto se convertiría, como decía el maestro Burgoa, en letra muerta, que solo se queda plasmado en un código, en una ley, pero ¿cuándo la ejecuto? Y ahorita viene ya ese segundo proceso. La ley ya está, las normas ya están. ¿Qué acciones voy a intentar yo desde mi posición fiscalía? ¿Qué acciones voy a tomar yo como mi acción poder judicial? ¿Qué acción voy a tomar yo como diputado, como legislador federal, estatal? Para poder llevar a cabo esta materialización, le llamo yo, de todos estos planes. Recursos requerimos muchos, todavía. Hay víctimas que no pueden trasladarse por más de 30, 40 minutos y sobre todo en lugares lejanos al Estado de México donde no cuentan con internet y no hay ninguna otra acción. Entonces vamos a trabajar, vamos a unirnos y reitero, puede ser que sea una utopía la mía, pero creo que sí se puede lograr todavía mucho en el tema de la erradicación de la violencia. Y yo cerraría con esta parte. Si las mujeres participan en estos proyectos, es decir, en todo el tema
de la política, de estas políticas públicas, de la creación de políticas públicas, ellas son quienes van a tener el mando y la dirección de lograr cambios notorios. Es decir, el ejercicio del poder y la participación en la toma de decisiones, desde luego que les invito a que seamos un factor de cambio. Muchas gracias y quedaré al pendiente para la siguiente etapa. Muchísimas gracias, magistrada. Un placer siempre escucharla con ese pleno conocimiento y ese dominio sobre el tema. Y bueno, claro que versó su ponencia toda sobre precisamente este ejercicio del poder, de esa decisión de las mujeres, por supuesto, toral, considero yo, en la participación activa del diseño y la aplicación efectiva precisamente de estas políticas públicas de las que nos platica y nos comparte. Los tipos de conducta, ya vimos los tipos de conducta tipificados también a un nivel muy generalizado a nivel República Mexicana, y todo lo que conlleva evidentemente esta gravedad del confinamiento, el número alarmante y el disparo de tantos y tantos asuntos que han llegado ya a Fiscalía, y claro, el compromiso y la sinergia de muchos de los poderes para hacer efectiva el acceso principalmente a la víctima, a la atención inmediata y por supuesto a la impartición de justicia con la ponencia de la magistrada Mariana. Y bueno, nuestro cierre con broche de oro, por supuesto, y no podía ser mejor expositora que la doctora Saraí Ochoa González. Ella es psicóloga, licenciada en psicología, actual coordinadora de atención a víctimas y peritos especializados en la Fiscalía Central para la Atención de Delitos vinculados a la violencia de género. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad del Valle de México, es licenciada en Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, tiene formación académica adicional con cursos de capacitación en violencia sexual y familiar en el Instituto de Atención a las Víctimas del Delito, aplicación del protocolo de investigación de los delitos de violencia sexual hacia mujeres desde la perspectiva de género en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, cursos taller de prevención y atención a la violencia familiar, sexual y de género en el Instituto de Salud del Estado de México y el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz, Seminario de Capacitación Internacional Unidos para poner fin a la violencia en contra de las mujeres en el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Ella también como docente ha impartido la capacitación de violencia de género y atención a víctimas en diversos lugares, por mencionar algunos, en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Estado de México, Chalco y Cuautitlán Izcalli, en el Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género, en el Estado de México, Ecatepec, en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5 del Estado de México, Naucalpan, en la Dirección de Prevención Social de la Delincuencia y Violencia, Estado de México, así como la capacitación de atención a víctimas del delito en la Comisión Nacional de Seguridad, Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad, División Gendarmería, y como experiencia laboral, orientadora educativa en el ICUS, en el Moloya, Estado de México, coordinadora de recursos humanos, perito en psicología especializado en género en la Fiscalía Central para la Atención de Delitos vinculados a la violencia de género, y desde ya el 2013 a la fecha, coordinadora de atención de víctimas y peritos especializados en la Fiscalía Central de la Fiscalía del Estado de México. Un gusto, doctora, poder tenerla aquí, y ella nos va a platicar sobre temas bien interesantes sobre el impacto social que acarrea la existencia de violencia en el seno familiar y en contra de las mujeres. Nos va a compartir sobre el análisis posibles de las causas generadoras de la violencia contra la mujer que derivan en delitos como los denominados feminicidios, el confinamiento incluso o cuarentena como factor agravante de la violencia familiar y de la mujer, y el papel de la familia. Esto es toral e importantísimo. El papel de la familia y la sociedad como protagónicos de la mitigación o en su momento también propagación de la violencia dentro del núcleo familiar y contra de la mujer. Muchísimas gracias, doctora. Le cedo los micrófonos. Muchas gracias, Atenea, por invitarme. Qué panel, ¿verdad? Magistradas, mujeres, luchando por y para las mujeres. Qué honor estar aquí. Muchas gracias. Yo no conozco a la magistrada Mariana, pero sí conozco a mi bella Lucero, con quien trabajo y siempre apoya todas mis ideas y siempre está dispuesta a trabajar por y para ella, siempre. Y yo agradezco mucho trabajar con ella y
todo lo que me enseña y gracias por invitarme y estoy feliz de estar aquí. No puedo compartir mi pantalla, Bella Atenea. No me dejaron. ¿No se puede compartir tu pantalla? ¿No te activaron? A ver. Ya pude. ¿Ya? Ya Excelente. pude. Muy Gracias. bien. Ahora sí ya ven lo que yo veo, ¿verdad? Ya Excelente, sí. Perfecto. A mí me han pedido hablar en específico de 4 temas y el primero de ellos es el impacto que tiene la violencia familiar. Les quiero decir que la violencia familiar es como un cáncer. No nada más pudre a la mujer y a sus integrantes que están siendo violentados, sino se esparce, pudre todo el sistema que la rodea, todo. En todos lados se ve afectada, no nada más es andar triste, es andar llorando, es andar decaída, porque hay mujeres que ni siquiera lo expresan o lo muestran de esa manera. Los impactos psicológicos casi no tienen límite, porque estamos hablando de seres humanos, ¿no? Hablar de objetos sería distinto, pero como son seres humanos, los impactos pueden ser muchísimos, ¿no? Pero la mayoría de ellas pues presenta mucha depresión, presenta mucha ansiedad, presenta cuadros muy tristes de bajas en todas sus áreas, están muy hipervigilantes, tienen una autoestima muy decaída porque todo el tiempo les están diciendo cosas muy negativas hacia ellas. Entonces, no sé si les ha pasado que cuando tu mamá te dice, te vas a caer, y tú te caes, ¿no? Es más o menos lo que pasa en las mujeres, en la autoestima de las mujeres. Todo el día le están diciendo estúpida, hasta que un día ella es estúpida porque se pone esa etiqueta, porque todo el día le dicen lo mismo. Entonces, los impactos psicológicos son muchísimos y sería una desfachatez mía decirles una serie de síntomas o una serie de signos que podemos ver, porque pueden ser muchísimos, pero pueden ser vistos. Yo les puedo compartir que cuando dictamino feminicidio, tengo que ver los síntomas y yo ya no puedo ver porque evidentemente esa mujer ya no está, ha sido asesinada. Pero siempre se ve un cambio, siempre se ve un cambio conductual. La gente, la familia, los amigos siempre ven un cambio. Siempre ven que era muy social y de repente a partir de esta relación dejó de serlo, que andaba más triste, perdió su trabajo, se empezó a decir se ven y la gente lo percibe. Es así como en feminicidio podemos sacar una parte de estos síntomas de violencia. Los impactos interpersonales, es decir, en ti, pues obviamente mella tu autoestima, tu confianza en hacer las cosas, cómo percibes el mundo. Incluso hay una baja en lo que tú desempeñas. Puedes llegar a desempeñar menos, puedes llegar a tener problemas incluso de violencia tú como generadora de violencia. También las posibilidades de impacto son muchísimas, pero siempre los hay. Los signos y los síntomas, los impactos siempre hay. La violencia siempre deja huella y nunca es positiva, nunca. Y nunca disminuye. Entonces, puedes ver ese cambio progresivo. Es un continuum que nunca acaba y que desgraciadamente acaba en feminicidio. Ahora, los impactos intrapersonales, me equivoqué, era al revés, perdón. Las relaciones sociales en las que tú llegas a estar o te quedas, las dejan sin amigos. Una de las 3 cosas que empieza a hacer un agresor cuando empieza a gestar una relación abusiva, empieza a aislar, empieza a controlar y empieza a desvalorizar a las mujeres. O sea, es decir, como si estuviera construyendo las bases de esta violencia en las que después las mujeres creen que ya no pueden salir de ella. Empiezan así. Entonces todo esto la gente lo empieza a percibir, los contextos más cercanos de las mujeres se pueden empezar a percibir. También tiene impactos en las otras áreas de la vida de las mujeres y su familia, en la vida de los hijos, en la vida de la familia de estas mujeres, porque muchas de ellas han tenido intentos repetidos en querer dejar esta relación y regresan con el agresor y mucha gente cree que es porque son tontas, porque les gusta vivir así, porque les gusta que las peguen, porque es su cruz. Eso no es verdad. Un agresor tiene tal control y capacidad de mellar en la vida y la autoestima y tantas cosas de una mujer que se siente sola, se siente sin posibilidades. Es como nosotras.
tenemos ciertas áreas que nos ayudan a sopesar la vida y a poder torear todas las cosas y problemas que podamos tener. Tenemos una carrera, tenemos un trabajo, si se nos poncha una llanta, sabemos que le podemos hablar al seguro. Si me enfermo, pues tengo un servicio de seguridad social, pues ahí, pero puedo, ¿no? Puedo llegar ahí igual y me curan. Tengo amigos, tengo amigas. Estas mujeres no tienen nada de esto. Ya no tienen trabajo. Su familia ya a veces ya no la apoya, o sí, pero ella esconde esta violencia. No tiene seguridad social, el dinero y todo lo controla él, todo está a su nombre. ¿Y con qué responden estas mujeres? ¿Qué tienen para responder? Absolutamente nada. Es pedirles que respondan con aire, porque con lo único que tienen a su disponibilidad es este agresor, es este infierno controlado que ellas tienen, bueno, para él, no para ellas. Es lo único que les sirve y les ayuda. Es lo único con lo que pueden lidiar. Entonces, los impactos de la violencia familiar en la familia y en los demás contextos pueden ser muchísimos, pero se ven y siempre son negativos. Jamás son positivos. Y bueno, respecto a los factores que pueden generar, ¿no?, violencia en las mujeres, fíjense que yo en mi experiencia desde que empecé a ver feminicidio, empecé a entender verdaderamente la violencia familiar. Yo estoy segura, y es mi opinión y mi responsabilidad, ¿verdad?, lo que voy a decir, pero yo no creo que puedas entender la violencia contra las mujeres si nunca has entendido o visto un feminicidio o ejecutado toda la parte pericial o judicial de un feminicidio, porque ahí es donde se aprecia toda la violencia en su máxima esplendor y ves los rasgos que te presentan tus otras miles de víctimas que tienen violencia familiar, pero es en el feminicidio donde lo entiendes. Y entonces, esta manera de medir el riesgo, que son los factores, es una guía que da la ONU para poder determinar y buscar riesgos de feminicidio en las mujeres que viven violencia familiar, pero con una visión feminicida. O sea, a través ya de los números y mujeres que ya han sido asesinadas. Entonces, ha servido mucho y estas son una de las, es una parte, es la primera parte, y el factor más peligroso para las mujeres es cuando ya se van a ir de la relación, cuando ya quieren dejar la relación. Es donde casi todos los feminicidios que personalmente yo he dictaminado, sucede el feminicidio, es cuando ya se van. La violencia, todas las mujeres tenemos riesgo feminicida por ser mujeres, y si por vivimos violencia alguna vez, todas tenemos riesgo, pero hay una manera de medirlo y una manera de prevenirlo. Para cada rasgo, cada factor, existe una medida de acción que se tiene que tomar con las mujeres. ¿No? Que tengan armas, que haya sido agrede a los hijos. Si ella tiene hijos de otra pareja, también es un riesgo feminicida. Que consuma alcohol, que consuma droga, que haya perdido el trabajo, que tengan problemas económicos. Déjenme le paso a la otra. Que haya celos, que sea un hombre controlador, como les decía hace rato, que la haya maltratado durante el embarazo, que controle toda su vida, porque hay parejas que ya están y mujeres que ya están viviendo una circunstancia de control del celular, del Facebook, a qué hora vas, a qué hora regresas. Eso es muy peligroso, es un riesgo muy peligroso. Y fíjense que después de que ustedes, o tú, Atenea, me mandaste todo el temario, pues empecé a ver y empecé a hacer esta presentación y me empecé a encontrar con que muchos factores feminicidas de riesgo se están presentando en la situación que tenemos actualmente con esta pandemia. O sea, es decir, los resultados de la pandemia son resultados que se pueden traducir en factores de riesgo feminicida. Y les voy, por ejemplo, aquí, ¿no?, que viole alguna orden de alejamiento, que tenga ideas de suicidio o homicidio, que estos son los factores estresantes sociales, ¿no?, que pertenezcan a grupos en estado de exclusión. Y miren, esta es el confinamiento y violencia. ¿Cuál es
los determinantes, por qué se está subiendo tanto el delito de violencia familiar. Bueno, la violencia ahí estaba en esa relación, estaba en esa casa y dormía con ellos, ahí estaba. Pero entonces llega la pandemia y no puedes salir de tu casa y no puedes tener otros contactos que no sea los que tienes en la familia, y la convivencia y el mal uso de los espacios. O sea, es decir, que hay una tendencia, no sé si la han notado, que las casas cada vez son más chiquitas, los espacios son cada vez más reducidos. Entonces, la violencia no se ha reducido, los espacios sí, pero la violencia no. Entonces, este uso de los espacios compartidos se vuelve un roce continuo y ahí está ese generador de violencia, ahí está. Entonces, también está preocupado porque ya no tiene trabajo, porque no sabe cómo va a pagar, porque ha consumido más alcohol o alguna droga, porque ya no puede tener la misma libertad. Muchos de los generadores de violencia también expresan infidelidades abiertamente o expresan algún tipo, otros contextos en los que la mujer no está inmiscuida, ¿no? Se va con sus amigos, se va al billar, se va a todo eso y ahorita no lo está pudiendo hacer. Entonces, imagínense ustedes esta combinación maldita de confinamiento, estoy todo el tiempo en el mismo lugar que tú, pero ya me violentabas antes y ahora no tenemos dinero y ahora no tengo trabajo. Entonces hace una explosión terriblemente peligrosa para las mujeres. Y aparte de todo, el salir a denunciar a la mujer ya le está costando muchas cosas, porque no nada más es decir, voy a denunciar. Con este confinamiento no le es fácil salirse. ¿Para dónde se va? ¿Cómo se va? Y están en riesgo, ¿no? El estado emocional a nivel familiar también afecta muchísimo. ¿Cómo están conviviendo estas familias? ¿Cómo están gastando su tiempo? ¿Cómo están interactuando? Y a todas y a todos nos está llegando una etapa de ansiedad terrible por esta pandemia. O sea, ya luego no sabes ni para dónde irte. Si llegaste a la cocina ya ni quieres estar ahí, ya te quieres ir. O sea, es terrible. Y entonces está esta familia que vive violencia con un generador de violencia, porque en la violencia ya estaba, ella ya vivía violencia, pero ahora todo se exacerba, absolutamente todo. Y los antecedentes de violencia, obviamente, esta etapa me recuerda mucho en los centros de justicia los diciembres siempre son caóticos para nosotros. Tenemos muchísima incidencia de violencia familiar por las fiestas, por el alcohol, por la convivencia. Los diciembres siempre son terribles para los centros de justicia. Este es un diciembre, en marzo se repite porque los factores son los mismos. Hay consumo de alcohol, hay mucha convivencia, hay espacios compartidos que no se saben utilizar y que no se saben respetar los espacios de las personas. Todo esto en confinamiento es una fórmula terrible, terrible. Y bueno, ¿cómo es que podemos entrarle a la prevención la familia y todas y todos nosotros? Bueno, lo primero son los estereotipos y los prejuicios. Esto tiene que ver con cómo nosotros tenemos este concepto de género, como esta canción que seguramente han oído, que mi novia que sea como la Virgen María, ¿no? Todos estos conceptos, toda esta cultura que tenemos, hay que extrañarnos ante todo esto, ¿no? Todas estas concepciones de las novelas, de las princesas, de las mujeres que tienen que ser como la Virgen María, justamente, ¿no? A mí, en mi casa, por ejemplo, mi hermano sí tenía más privilegios que yo. Él sí podía llegar más tarde que yo. A mí no. Yo tenía hora de llegada. Él no. Entonces, desde ahí validas la violencia. Desde ahí validas que un hombre tiene más derecho a salir a divertirse cuando también corren peligro. A los hombres no tienen un fenómeno social como el feminicidio, pero tienen fenómenos sociales como peleas callejeras, también sufren violaciones, también tienen accidentes automovilísticos por todo este ritmo que tienen y el consumo de alcohol que está legitimizado por la sociedad. Que un hombre que tome alcohol está bien visto. No es algo, y una mujer no es nada bien vista que tome alcohol, pero un hombre, está bien, borracho, no pasa nada, pero una mujer no.
Entonces, la concepción y la educación que tengan en las casas acerca de las concepciones de género, de los estereotipos y los roles que cada quien tiene uno que seguir, son muy importantes porque ahí es donde se empieza a gestar todo esto. Todo esto empieza a nutrirse negativamente de lo que vemos uno en la casa, lo que absorbemos también en los ámbitos escolares, laborales, con los amigos. Ahí empieza. Y por ejemplo, estas maneras de educar, que cada quien tiene el derecho, sí, de educar bajo la religión que profeses, bajo los lineamientos que tú quieres, pero si no es algo con diálogo, algo con entendimiento por parte de la familia, no va a poder ser algo que funcione. Si tú le dices a tu hija que tiene que llegar virgen al matrimonio, ¿por qué? Porque yo lo digo y te callas. Eso no tiene ningún fundamento que ella pueda comprender. Cuando comprendes las cosas son muy... La formación y la religión que tengas está bien. Y la manera en la que quieras llevar y ejercer tu vida sexual está bien. Pero si seguimos con ese método mexicano de educación, porque yo lo digo, pues seguramente también legitimizamos muchas cosas de la violencia de género. Y los prejuicios también de las tareas y las cosas que tiene que hacer un hombre y las cosas que tiene que hacer una mujer. Y yo creo que en el momento en que nos empecemos a ver como seres humanos y no como cuestión de género, la cosa va a empezar a ser muy distinta. Porque tenemos necesidades muy distintas por conforme al género, pero a fin de cuentas, si la visión se hace humanizada, desde un enfoque de ser humano, de verdad que tendríamos muchos menos problemas. Los aspectos conductuales también, cómo tú te conduces bajo problemas de la vida real que tus hijos y hijas ven. ¿Cómo resuelves? ¿Cómo es que te desempeñas? ¿Bajo qué lineamientos? No, sin caer en el moralismo, pero sí de valores, ¿no? ¿Cómo es que tú vives todo esto? La comunicación abierta entre los familiares siempre funciona. A veces lo que se siente, lo que se piensa, no es válido ni para los papás ni para los hijos, y pues tiene que ser así, tiene que haber un diálogo. Es más, cuando uno puede llegar y platicar con alguien, hasta relajada te sientes, ¿no? O sea, me calmé. Esto también tiene que ser un ejercicio en la familia. Aunque vayas a decir que ya estás harta de ver a tu hermano todos los desgraciados días y que te agarre el cepillo y que ya no lo soportas más, poder hablarlo en una familia y llegar a un acuerdo y una resolución siempre es lo mejor, porque ahí empieza a mellar la ansiedad, el estado de ánimo de todo el mundo, y aparte están conviviendo todo el tiempo. Entonces, la mejor solución también es tener una comunicación abierta. Las concepciones respecto al género tendrían que ser igualitarias, con necesidades distintas respecto al género, pero sí igualitarias en cuanto a ejercer a los derechos y obligaciones que tenemos las mujeres, los hombres y los demás géneros en cualquiera de en nuestro núcleo. Y bueno, pues aparte de eso, pues quería también decirles que si hay alguna persona que viva violencia, que no quiere estar con la persona con la que está viviendo alguna de estas cosas o se siente identificada con estas cosas que estamos platicando el día de hoy, las magistradas y yo, siempre pueden buscar ayuda, siempre hay líneas, siempre vamos a estar de una manera distinta por esta pandemia, pero debemos de estar. Está el 911, están los números de la Fiscalía del Estado, está la página, está Twitter, está Instagram, donde pueden dejar un comentario y podemos hacer un seguimiento. Pueden marcar el 911 si están siendo víctimas de algún episodio violento en su contra y podemos ir. No tienen por qué pasar por esto solas, no tienen por qué arriesgar su vida de esta manera. Podemos y estamos y debemos estar para ustedes siempre. Y si saben de una amiga, confróntenla para que ella pueda agarrar valor y hablarnos. Y siempre háganos trabajar, estamos aquí para ustedes, siempre vamos a estar para ustedes. Y tenemos la manera de atenderles, de alguna manera u otra. Tenemos todos los medios para atenderles. Aunque no estemos todo mundo en los centros de justicia,
hay un ejército en sus casas trabajando para ustedes y está listo para levantar armas y defenderlas. Y pues eso sería mi presentación y yo les agradezco mucho haberme escuchado y lista para la siguiente fase. Excelente, doctora. Sin duda, tema que nos daría, nos dice la magistrada Lucero, para horas, días, meses, por supuesto, para desentrañar y abordarla desde diferentes perspectivas. Sin duda, nos han abierto muchísimo el panorama desde la perspectiva judicial, desde esa gran responsabilidad que tienen todos los juzgadores que imparten justicia desde los tribunales familiares, el gran compromiso en materia penal, por supuesto, todo el marco jurídico con el que en México hoy contamos para abordar estos temas de manera seria, para abordar estos temas de manera comprometida y, por supuesto, todas las herramientas que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, pues también lamentablemente por el mismo crecimiento de este fenómeno, se han ido adecuando cada vez más a la realidad, a la inmediatez, por supuesto, que esto requiere, y sabemos que desde estas tres trincheras se está apostando por siempre seguir favoreciendo no solo a las mujeres por vivir violencia dentro del seno familiar y posiblemente poder ser una estadística de feminicidio, sino toda la familia, esos menores también que sufren esa violencia de parte de sus padres, abuelos, hermanos, abuso sexual, todo ese tipo de tipificación de conductas que deben ser abordadas de manera inmediata para que haya una corrección y, por supuesto, la implementación de las sanciones correspondientes. Cerramos esta fase de exposiciones de las tres magistradas, de la magistrada Mariana, de la magistrada en retiro María de la Luz Quirós y por supuesto de la doctora. Y bueno, pasamos a otra sección importante. Tenemos más de 180 o casi 200 espectadores hoy. De verdad estamos muy agradecidos por este foro porque al final del día es para ustedes esta información. Estas mujeres que están aquí no nada más están dedicando su tiempo, sino su vida a impartir justicia, a estar en la brecha, atendiendo la necesidad, y eso es para ustedes, es para ustedes. Gracias por estar aquí y vamos a empezar con la magistrada Mariana. Tenemos muchísimas preguntas, de verdad, al cierre, si algunas no se responden es por el tiempo para darle celeridad al foro. Vamos a tratar en el transcurso de hoy y mañana y lo que resta de la semana de responder una a una a sus correos electrónicos, en la página de Facebook, y todos los que hayan dejado en el foro, vamos a estar atendiéndolos sin falta. Claro que sí. Magistrada Mariana, preguntan en el foro si la mujer sale del domicilio conyugal por tema de violencia intrafamiliar. Dice, y pregunta a esta persona, ¿los abuelos pueden quitarle la custodia? Bueno, primeramente quiero señalar que la custodia en primer lugar le corresponde a los padres. Ya en caso, o sea, padre o madre, ya en caso extremo ya nos iríamos con los abuelos maternos o paternos, pero siempre es importante que en el caso de que si la mujer sale por violencia familiar del hogar, presente una demanda de custodia provisional para ya tener la custodia provisional de sus menores hijos y para constituir una prueba para acciones futuras. Porque si no hay una custodia provisional, pues no se va a saber quién va a detentar a los menores, quién va a tener el depósito judicial. El tema de la pensión alimenticia es muy importante, que va junto con la custodia provisional o definitiva, ¿no? Entonces, es muy importante que ella acuda a juzgados. Ahora, no sé si ella se salió y dejó a los hijos en el hogar del conyugal, ¿verdad? Por así decirlo, pero ella puede acudir al centro de justicia que está aquí en la Ruta 7 y puede presentar también unas medidas de solicitar el Centro de Justicia para las Mujeres en el estado de Quintana Roo, que se encuentra en la avenida Miguel Hidalgo número 1007 en la región 94, ¿no? E independientemente del tema de la custodia provisional, puede solicitar también unas medidas de protección, las cuales pueden ser que ordenar la salida del cónyuge. En vez de que ella se salga, pues ordenar que el cónyuge se salga del hogar, ¿no? La prohibición de que el cónyuge la moleste, entre otras. Y también mencionar que los juzgados de primera instancia están de guardia, a pesar de que estamos en la contingencia, para atender asuntos importantes como lo es la pensión alimenticia.
también otras medidas precautorias. Perfecto, muchísimas gracias, magistrada. Esa es mi respuesta. Sí. Sí, muchas personas en el foro estaban preocupadas precisamente y un poco atentas de este tema de pronto de la custodia de los menores, precisamente cuando hay como causa generadora la violencia, ¿no? Tienen mucho temor y como comentaba la psicóloga de pronto y la magistrada Lucero también, de pronto esa moneda de pronto de intercambio que ejercen de poder el cónyuge sobre la madre, amenazándolas con que les van a quitar a los hijos, con que si se salen nunca jamás en la vida los va a volver a ver. Y por supuesto que eso genera la incertidumbre de si dar el paso precisamente y acudir ante las autoridades a denunciar o en su momento a solicitar las medidas judiciales. Tengo otra pregunta, magistrada, y esta sería la segunda. Cuando la madre de familia ocasiona la violencia familiar y utiliza el dinero, en su caso entiendo que aquí ya hay una fijación de pensión para sus usos personales, ¿qué procede? Bueno, aquí en este caso sería el padre no custodio, porque si a ella le están dando ella tiene la pensión, pues se entiende que ella tiene a los hijos, ¿no? Ella tiene como medida, a lo mejor una custodia provisional o el depósito judicial, en tanto se decreta la custodia provisional, tiene a los hijos. Entonces, el padre, mediante un procedimiento igual de solicitud de custodia provisional, puede aportar todas las pruebas que le ayuden, ¿verdad?, al cambio de custodia. Además, claro, sin estereotipos, porque luego dicen, no, es que el dinero que yo ocupo, que yo le doy, ella lo ocupa para salir con sus amigas, ¿no? O sea, tiene que documentarse muy bien todo lo que el padre solicite, ¿no? Porque no nada más es decir, o todo lo que él afirme tiene que ser probado, ¿no? Muchas veces ya traen un problema personal entre los padres, y desgraciadamente los niños son los que sufren en el procedimiento, ¿no? Porque ellos, como bien decían, pues son la moneda de cambio. O sea, si yo le doy la pensión, pero luego ella lo ocupa, pues entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, se tiene que documentar muy bien para que el juez pueda llegar a la mejor determinación en pro de los menores. Y además de que, pues, los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Así es. Muchas gracias, magistrada. Y vamos a pasar con la magistrada María de la Luz Quirós, quien también nos han generado una serie de preguntas. Hay un caso especial, pero vamos ahí. ¿Qué hacer si el Ministerio Público, y en tratándose de la exposición que nos compartió la magistrada, hablaba precisamente de la interacción fundamental del órgano investigador, que antes lo conocíamos como agente del Ministerio Público, hoy es un fiscal? Y entonces, ¿qué hacer si el fiscal no recibe la denuncia? Esto nos habla una persona desde la Ciudad de México. Si no quieren recibir la denuncia, magistrada, ha pasado en muchas ocasiones que de pronto los fiscales se niegan porque probablemente no hay el personal o tal vez no está la guardia correspondiente y no se levanta la denuncia. ¿Qué hacer? Está listo. Listo. Bien, yo creo que aquí, de entrada, bueno, eso es hasta un delito para el Ministerio Público, que se llama abuso de autoridad. Siempre va a haber, esta es una parte que las víctimas deben de entender, que siempre va a haber otro agente o otra fiscalía más cercana en donde lo puedan recibir. Normalmente tenemos un órgano de control y de vigilancia al interior de las fiscalías, que se denomina Contraloría. Algunas, como en el Estado de México, además de la Contraloría, tenemos una visitaduría, que también tiene un call center. Y ahí podemos llamar de manera inmediata para poder darle la entrada. Ahora, yo digo, no creo que sea el caso, pero de ser así, incluso la persona puede venir al Centro de Justicia para las Mujeres acá en Toluca. Nosotros iniciamos y yo después le doy el trámite de manera directa para Ciudad de México o para el estado que fuera, porque a veces la gente está de paso, ¿no? O le puede quedar muy cerca estar aquí y no hace mucho tuvimos un contacto directo en un asunto desde Quintana Roo, que tuvimos el contacto con, ¿lo recuerdas? De aquella víctima que habían golpeado de manera brutal y de manera inmediata hicimos todas las gestiones necesarias desde aquí del estado para que atendieran allá en Quintana Roo este tema. Igual lo podemos hacer
Mi línea de teléfono está abierta, la maestra Atenea lo tiene, o el contacto lo vamos a dejar para que nos puedan localizar. Además que nosotros estamos dentro de una red nacional donde tenemos los contactos de todas las directoras de los centros de justicia para las mujeres. Y cualquiera de nosotros pedimos el apoyo y vemos por qué tal Ministerio Público no lo inició y van a ir a darle y le van a brindar el apoyo de manera inmediata. Esta red es muy interesante a nivel nacional porque lo que pretendemos es eso, no dejar a la víctima en ese silencio que había tenido por mucho tiempo y que hoy que se decide hablar, ¿no? Hay una autoridad que no le quiere hacer, no le quiere dar una respuesta a sus necesidades. Estamos, como lo dijo Saraí, trabajamos para ellas y tratamos de servirles lo mejor que podemos dentro del ámbito de nuestras competencias. Entonces, en lo que yo pueda apoyar, no solamente estoy a cargo aquí en el Estado de México, pertenecemos a esa red nacional y podemos mover en cualquier estado de la República el apoyo a todas y cada una de las víctimas que nos los requiera. Perfecto, magistrada. Pues ahí también se contestan una serie de preguntas que son encaminadas a esa parte. Hay varios sucesos muy descriptivos de violencia contra la mujer en donde solicitan el apoyo y la ayuda para hacer las denuncias correspondientes. Vamos a dejar los números de contacto para que ustedes puedan tener la información accesible de tal manera que puedan levantar las denuncias, acudir a estos centros de atención, ya sea aquí en Cancún, en Veracruz, en Ciudad de México, en Estado de México, porque ya lo dijo la magistrada, hay una red nacional en donde se pueden canalizar todos estos asuntos y, por supuesto, ahí estaremos brindando las líneas de atención. Nada más un favor, ¿podrías sí, incluso poner mi correo electrónico, el de MLZ Penalista, sí, y claro, ahí también me pueden contactar para el apoyo que requieran todas las víctimas de cualquier estado de la República? Muchas gracias. Claro que sí, magistrada, la orden. Para la psicóloga Saraí, una de las preguntas que señala el foro, el agresor, entendiéndose por quien comete la conducta, ¿puede llegar a cambiar? Pregunta, como el foro. Se trabó mi audio y no escuché bien. Ok, no te preocupes. Pregunta el foro si el agresor, el que provoca la conducta violenta, puede en algún momento llegar a cambiar. Uy, qué pregunta tan más buena. Hay todo un programa de reeducación para generadores de violencia que tiene una duración de 6 meses. Uh-huh. Y en tanto no se concluya, no den un resultado, pues seguimos con las carpetas, ¿no? Y todo eso. Pero en mi experiencia, yo nunca he visto un hogar. El agresor retome o pueda reconstruir todo el daño que hizo, yo no lo he visto. Pero también, como dice la maestra Lucero, si somos muy soñadoras y fantasiosas, pues quizás sí. Gracias, doctora. Otra persona pregunta, ¿contra quién puedo presentar una petición de orden de protección contra la violencia en la familia? ¿En dónde puedo presentar? Ellos lo que quieren decir es en dónde pueden presentar la petición de una orden de protección contra la violencia que viven en su seno familiar. En cualquier centro de justicia para la mujer. Ay, perdón, no sé hacia quién va dirigida la pregunta. Sí, no pasa nada, era para la psicóloga, pero es así. Podemos adelante, magistrada, sin problema. No, por favor, Saraí. No, la que sabe es usted, yo ni abogada soy. Adelante, Saraí, adelante. Pueden presentar cualquier denuncia que sea un delito relacionado con género en cualquier centro de justicia para las mujeres del Estado de México. Tenemos en Ecatepec, Amecameca, Toluca y Cuautitlán. Y tenemos 12, ¿verdad, maestra? 12 AMPEVIS. Sí. Y el directorio completo está en la página de la Fiscalía, en Internet y en Facebook. Ahí pueden encontrar todo el directorio en cualquiera de estas. Incluso si tienen una fiscalía regional cerca, pueden acercarse
y ellos nos mandan o nos derivan la denuncia a nuestras instancias. Perfecto, muchas gracias. También la magistrada Mariana nos comentaba de este centro de atención a las mujeres que en Cancún está en Avenida Miguel Hidalgo, región 94, manzana 28, lote 3, con número de telefónico del directo a la Fiscalía para denuncias por este tipo de delitos en el 9982 51 32 76. Es importante, o al 911, también es un número general en donde también se puede llamar para la asistencia integral. Ya están ahí también canalizando todo este tipo de denuncias. Sería importante que en Cancún lo tuvieran. De todos modos, también toda esta información la vamos a estar publicando en nuestras redes, en nuestras plataformas, para que todos no se queden ninguno sin la información de denuncia y los canales que se están abriendo. Magistradas, doctora, tenemos un cierre. Ha sido de verdad un deleite poder escucharlas y vamos a tomarnos 5 minutitos cada una para hacer sus reflexiones finales y poder finalizar este foro que a mi parecer ha sido todo un éxito. Hay mucha gente expectante de esta información, precisamente pues también por el entorno social encrudecido al cual estamos sometidos todos en confinamiento y por esta contingencia, pero le cedo el uso de la voz a la magistrada Mariana para que en 5 minutos nos dé sus reflexiones finales sobre los temas abordados en este foro. Adelante, magistrada. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Adelante, te escuchamos muy bien. ¿Me escuchó? Un poquito ¿Me cortada. escuchan? Bueno, sí, ya te escuchamos. Contra la mujer y conforme a la Convención Belén do Pará, acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño sexual o psíquico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Este tipo de violencia acontece por mandatos legales y mandatos culturales. Por ello, es tarea de todos los días transformar la realidad de nuestro género a través de la información de sus derechos, empoderamiento de las víctimas y poner al alcance de los medios de combate y sanción de los responsables. Desde el ámbito jurisdiccional, es imperante ir realizando el análisis y metodología de los pasos contenidos en la jurisprudencia obligatoria, de tal manera que podamos hacer accesible la justicia para las mujeres que son víctimas de asimetrías de poder. 1 de cada 3 mujeres puede sufrir de abuso y de violencia durante su vida. Esto es una abominable violación a los derechos humanos, pero continúa siendo una de las pandemias más invisibles y poco conocidas de nuestros tiempos. Nicole Kidman, embajadora de la ONU, explica en su discurso el alcance que la violencia ha tenido en las mujeres a nivel mundial. En cuanto al interés superior del menor, me gustaría hacer énfasis en los siguientes extremos de manera generalizada que se han pronunciado por investigadores del tema. El interés superior del menor contempla 2 aspectos, uno por parte del Estado, a fin de proveer los medios necesarios para el desarrollo pleno de la niñez, adecuando las instituciones y la legislación con base a los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Y el otro es escuchar a los menores como titulares del derecho controvertido y no considerarlos como objetos de un sistema jurídico pensado solo en la finalidad del adulto. El interés superior de la niñez se plantea como un estándar jurídico a tener en cuenta a la hora de legislar y de juzgar, y que, como vimos, ha de ser diferente en cada caso particular. También, en materia de menores, la norma legal debe de aplicarse con un sentido funcional. El juez debe de tener un margen de discrecionalidad, cuya limitación lo constituye el caso concreto, es decir, los elementos probatorios de cada expediente, resolviendo de la mejor forma posible en beneficio del menor. Cuando existan menores involucrados, las decisiones judiciales deben de analizar primordialmente su interés y estar inspiradas en lo que resulte más importante para su protección. El niño tiene derecho a una protección especial. Por ello, la tutela de sus derechos debe de prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los menores debe de tener prioridad sobre otra circunstancia. Finalmente, se debe instar al cumplimiento de los convenios judicializados y sentencias judiciales para la sana convivencia de los menores con sus padres.
toda vez que la convivencia con ambos ascendentes es fundamental para el desarrollo de los menores, por lo cual se debe de difundir el criterio que ya mencioné, que es el cambio de custodia por incumplimiento reiterado a las convivencias, como un mecanismo inhibidor de conductas alienadoras y prohibitivas de una relación, respeto para la crianza de nuestros niños y niñas. Y muchas gracias por la invitación y saluda a todo el auditorio. Esas serían mis conclusiones. Muchas gracias. Gracias, magistrada Mariana. Y damos paso a las conclusiones de la magistrada María de la Luz Quiroz Carvajal, quien nos podría compartir. Gracias. Bueno, yo aquí concluiría que algo es muy importante, que debe de haber una cuestión de sensibilidad en todos los que intervenimos como autoridades dentro de este proceso, donde la figura principal, la figura toral, no solo es la víctima, sino también los ofendidos, y que en muchos de los casos los ofendidos son menores de edad, y que entonces nosotros debemos de tener esta sensibilidad para tener este contacto, este acercamiento, este cuerpo a cuerpo con la víctima. Punto número 1. Para lograr esa empatía, siempre es importante ponernos en el zapato de la persona que está frente a mí. Utilizar técnicas muy importantes de mediación para poder tener este contacto con la víctima, porque yo no la puedo abordar de nueva cuenta para llevar a cabo una revictimización y decirle, cuénteme qué fue lo que pasó. Debemos de empezar con una entrevista de manera diferente, en donde voy a tener que primero tratar de hacer un contacto visual con ella, porque no es fácil tener este contacto visual ahora sí, en el primer momento, y posteriormente empezar a tratar. Y ahí viene el apoyo y la ayuda de todas las personas que están a cargo de Saraí, y a veces con la propia Saraí hemos trabajado de manera conjunta para abordar estos temas, ¿no? Esta parte de la sensibilidad de nosotros como autoridades es lo que le va a dar otra vez, va a dotar de confianza a las víctimas para que crean en nosotros como Estado. Buscar esta nueva cara a la sociedad, este juzgamiento transparente, decir, no estás sola, estoy contigo, ven, tómame de la mano y vamos a caminar juntas para lograr tu objetivo. ¿Y cuál es tu objetivo? Evitar que sigas viviendo todo este tema de violencia, ¿no? Esto es una parte muy importante. Y después diría también el tema de que el Estado tiene que trabajar con políticas públicas donde el punto toral sea la igualdad de hombres y mujeres. Y aquí digo con toda esa actitud que las cuestiones de género no solo son para mujeres, ya lo habíamos dicho, sino que involucra a todos. Pero la clase o la clave está exactamente en el poder empoderar a la mujer para que ésta pueda llegar y alzar su voz y que sea escuchada. ¿Por quién? Por nosotros como sociedad. Y desde el ámbito de nuestra competencia, desde la trinchera en la que estemos, en la Fiscalía, en el Poder Judicial Estatal, en el Poder Judicial Federal, alzar la voz, que tenga este acompañamiento de nosotros como autoridades, reitero, para lograr su objetivo. Y hay una frase que a mí me encanta de una francesa, Simonette Weil, que dice, la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Sigamos trabajando por una vida libre de violencia, por erradicar la violencia en nosotras como mujeres, porque no solo hay violencia física, sino hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia laboral, hay violencia que trae como consecuencia siempre un tema de discriminación hacia nosotras. Levantemos la voz, hagámoslo de manera pacífica y exijamos lo que realmente nos corresponde y que está en nuestra norma. Muchas gracias a todos y a todas los que nos han escuchado esta tarde y estoy como siempre a la orden de todos ustedes. Muchas gracias, magistrada. Siempre un gusto escucharla. Pasamos ahora el uso de la voz para la doctora Saraí Ochoa, quien nos compartirá sus últimas reflexiones. Gracias, Bella Atenea. Pues gracias por lo de doctora. Me ahorraste 2 años. Doctora, licenciada en psicología. Está ahorita todas las doctoras. ¿Y esta qué? Sí. Pero muchas gracias. Pues yo quisiera cerrar con un mensaje también como mujer
hacia las demás mujeres que nos puedan estar viendo, que somos maravillosas, somos capaces de hacer lo que sea, pero también entre nosotras podemos ser nuestras peores enemigas entre las mujeres, ¿no? Y si nosotras no nos damos o no damos el mensaje adecuado al otro género, a uno de los otros géneros, pues entonces le estamos dando un mensaje muy contrario. Si yo trato mal a las mujeres y les critico por si están gordas, celulíticas, o si son huilas o no, yo le estoy diciendo a los otros géneros que me pueden criticar, matar, golpear por esas características. En esto del género estamos todos somos parte de esta sociedad, nosotras sí somos parte de la procuración de justicia. Yo estoy rodeada de mujeres impresionantes, mujeres con más agallas que un león, porque de eso me rodeo yo y me enseñan. Pero ustedes y las demás mujeres también debemos de ser así y protegernos entre nosotras, apoyarnos entre nosotras. Si piensas algo de una mujer que es, díselo. Si crees que se ve linda, díselo. Si crees que hizo un buen trabajo, aplausos. Si vas a hacer algún servicio, alguna cosa que tengas que tramitar algo y ves una mujer, acércate a la mujer. Deja de criticar a las mujeres por a quién se agarran a los besos, por cómo se ven, si se dejan o no en una relación. Seamos más afines entre nosotras y entrémosle los hombres, las mujeres, los transgéneros, los transexuales, los travestis, todo mundo. Entrémosle al tema del género y veámonos con ojos de seres humanos y no con ojos de género, porque eso es muy triste y ahí es donde empiezan las separaciones, las etiquetas, los maltratos. Y eso es lo que yo quisiera decir para cerrar. Muchas gracias, bella maestra Lucero. Muchas gracias, magistrada Mariana. Muchas gracias, Atenea, por invitarme. Qué honor estar aquí y a todas las personas que nos vieron. Pues aquí estamos para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, al final ya lo compartían cada una de ellas desde sus trincheras, desde sus activas funciones en cada una de las perspectivas que ellas en expertise nos comparten. Y yo quisiera cerrar también con este tema, llevándolos con una frase que un buen amigo en algún momento nos compartió, que cuando dos o más personas se juntan para hacer el mal se llama complicidad, pero cuando se juntan para hacer el bien se llama amistad. Y yo hoy en estas tres mujeres puedo ver esa generosidad, esas ganas de hacer el bien, de poder transmitir a ustedes este mensaje de ni una más y de ninguno más tampoco, en ninguna violencia consentida dentro del núcleo familiar, porque no olvidemos que el núcleo familiar es lo que mueve a nuestro país. En nuestro núcleo familiar vamos a dejar las semillas correspondientes para hacer de nuestro mundo un mundo muchísimo mejor, y en la medida de lo posible en que nosotros como familia mexicana podamos aportar ese granito de arena de interacción, de quitarnos etiquetas, de quitarnos estigmas, de no criar a nuestros propios hijos con etiquetas y estigmas, por respeto, por supuesto, a la dignidad humana. En esa misma perspectiva vamos a apoyar, por supuesto, a la política pública, vamos a apoyar al Estado en la concreción de estas políticas de combate a la violencia en la familia y de género. Sin embargo, en el seno familiar gestamos, por supuesto, las bases principales para mitigar este problema. Espero de verdad que haya sido de su agrado. Se nos extendió un poquito el foro, pero la verdad que no hubiéramos querido terminarlo nunca. Hay muchísimas gentes que quieren preguntar más y más a cada una de las ponentes. Les prometemos que vamos a estar ahí contestando muy puntualmente cada pregunta por cuestión de tiempo y que no se haga tan largo, pues tenemos que cerrar, pero vamos a estar contestando una a una. Vamos a dejar ya los datos correspondientes para que ustedes se puedan dirigir y canalizar a las diferentes instituciones, tanto judiciales como de investigación y de atención primigenia a las víctimas, para que ustedes tengan toda la atención, y si conocen también a alguien, si su vecina, si su prima, si cualquier persona, puedan llamar y hacer las denuncias. No se queden callados, todos somos parte de México y todos somos parte de mejorar o empeorar el problema. Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes, compartan este video, va a quedar ahí colgado en las redes, mucha más gente va a querer tener acceso, probablemente hoy no se pudieron conectar,
pero a través de que compartan este material van a conocer el punto de vista de la magistrada Mariana, de la magistrada María de la Luz Quirós y por supuesto de la psicóloga Saraí Ochoa. Les agradecemos mucho y hasta la próxima. No se olviden de compartir y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y nuestra página www.defendabogados.com. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.